que este evento está siendo retransmitido a través de las páginas oficiales de Facebook del Departamento de Antropología de la UNA, la Facultad de Ciencias Sociales y el Centro de Arte y Cultura. Hoy tengo el placer de presentar a la doctora Isabel Medina González, de nacionalidad mexicana, quien nos hará el honor de presentar la ponencia titulada Experiencias de conservación arqueológica desde México al contexto internacional. Actualmente la doctora Medina labora como profesor investigador de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del INAH en México. Previamente ha laborado en el INAH como restauradora, investigadora y docente, particularmente en el ámbito de conservación arqueológica. Durante el año 2019 y 2020 fungió como subdirectora de investigación de la ENCRIM INAH. Es coordinadora de diversos proyectos de conservación e investigación de patrimonio arqueológico, paleontológico, etnográfico e indígena, incluyendo sitios del patrimonio mundial en México, Centroamérica y Sudamérica. Sus antecedentes profesionales incluyen ser miembro honorario del Institute of Archaeology en la University College London en el Reino Unido, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, miembro de la Red de Ciencias Aplicadas al Estudio y Conservación del Patrimonio Cultural y editora fundadora de Intervención en la Revista Internacional de Patrimonio Cultural, publicación arbitrada e indexada del INAH. Obtuvo su doctorado en arqueología en la University College London, en Reino Unido. Algunos de sus temas de interés e investigación son la teoría de los patrimonios, arqueología, cultura material, antropología y conservación y restauración, conservación y gestión participativa de patrimonio paleontológico, arqueológico, etnográfico e indígena. Su publicación más reciente es C de Comunidad, el quinto componente del plan de manejo de los asentamientos cacicales de Diquis, Costa Rica, en estudios de conservación, restauración y museografía. Antes de comenzar, les recuerdo que al final de esta presentación se otorga un espacio de preguntas y respuestas por el cual en el transcurso de la presentación pueden ir haciendo sus preguntas a través de un mensaje por chat en la plataforma Zoom. Ahora le damos la bienvenida a la doctora Isabel Medina. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias a los organizadores de este evento, que sé que han tenido pues realmente un muy buena recepción y además unas ponencias realmente magníficas que yo he tenido la oportunidad de escuchar en algunas ocasiones y que sé que van a tener un cierre del año realmente muy bueno, ¿no? Y bueno, por supuesto también agradezco a Carmen Julia Fajardo, con la que me une pues una trayectoria de trabajo grande. No voy a decir los años porque entonces nos vamos a terminar datando con carbono 14, pero a ella le agradezco pues bueno el haber trabajado en Copán hace algunos años y bueno, ahora poderles presentar este trabajo y muchas aventuras que se vendrán en lo siguiente, ¿no? Entonces, mi ponencia pues sí se trata de las experiencias de conservación arqueológica desde México al contexto internacional y bueno, de alguna manera es importante hablar un poco de estos antecedentes, ¿no? Es importante, yo trabajo en lo que se le llama la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, que es una institución muy importante en el ámbito del sector patrimonial y que tiene una larga trayectoria. En los años 60, a mediados de los 60 del siglo pasado, una serie de impulsos internacionales llevaron a la fundación de lo que se llamaría el Centro Latinoamericano de Estudios para la Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural, el CERLACOR, que hoy se le conoce como el Centro Churubusco, y este centro funcionó, bueno, gracias a el interés de la UNESCO y luego de la OEA, a la cual se sumaron, bueno, los esfuerzos del Instituto Nacional de Antropología. Aquí en este centro Churubusco se instauró uno de los centros de restauración pues ahora más importantes que hay en Latinoamérica, que es la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, y también se le da, se crean los pilares de la actual Escuela Nacional de Restauración,
que además fue de las primeras universidades que ofrecieron conservación y restauración a nivel de licenciatura. Entonces, es una escuela, se termina fundando en los años 70, a principios de los años 70, y bueno, pues esta trayectoria de alguna manera hace que esta institución tenga ya más de 50 años en la formación universitaria de conservadores y restauradores. Este centro, el CERLACOR y la Escuela de Restauración, se crea con una perspectiva internacional desde el día 1. Primero porque varios de los profesores fundadores, Paul Koremans, Paul Philippot, Goethens, toda una serie de figuras muy importantes de la conservación y restauración de los 60, vienen a México en los primeros años, primero a impulsar la fundación del Centro Churubusco y luego a dar clases. Y al mismo tiempo, en las primeras generaciones se incorporan muchos pues estudiantes de Centro y de Sudamérica, que luego regresarían a sus países y se volverían líderes o de alguna manera impulsarían el ámbito de la conservación, ¿no? Entonces estamos hablando ahora de más de 50 años de iniciativas de colaboración en materia de conservación y restauración y museografía, en la cual pues la escuela ha seguido trabajando de forma pues permanente, ¿no? Les voy a hablar dentro de este gran ámbito de colaboración que tiene la Escuela de Restauración en diversas áreas de conservación de arte, de pintura de caballete, de papel, de documentos. Les voy a hablar de un espacio específico que es el espacio que está a mi cargo, que es el Seminario de Conservación Arqueológica, hoy Laboratorio de Conservación Arqueológica, que es un espacio de enseñanza-aprendizaje que tiene una larga trayectoria dentro de la licenciatura de restauración, primero como un espacio, digamos, optativo, y luego ya se consolida como un curso de especialización en el campo arqueológico, donde se cruza teoría, metodología y práctica, más o menos se consolida a finales de los 90, en complementación con otros espacios de enseñanza de la conservación arqueológica. En la licenciatura de restauración, por ejemplo, se da un seminario de restauración de material cerámico, donde los alumnos aprenden material cerámico. También hay un espacio de enseñanza de pintura mural, donde también hay elementos de pintura mural y de estucos prehispánicos. Y también hay otro espacio de textiles, donde llegan de alguna manera también elementos de fibras suaves y de fibras duras, también prehispánicos, ¿no? Pero sin duda el Seminario de Conservación Arqueológica que se imparte en el 9º semestre es el espacio de especialización, ¿no? Es un espacio muy interesante porque ya llegan los alumnos con una determinada orientación, escogen en el 8º semestre si se quieren ir a este seminario o a otras áreas de especialización en, por ejemplo, obra contemporánea y moderna, en fotografía, en instrumentos musicales. Y una cosa que es interesante de este curso es que además muchos de los profesores que hemos dado clases ahí, hemos también integrado cursos de conservación arqueológica para arqueólogos en la ENA, en la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, y ahora en la oportunidad de la pandemia, pues nos hemos visto en la necesidad, pero también en la oportunidad de hacer estos cursos mediante plataformas digitales, ¿no? El Seminario de Conservación Arqueológica ha estado en reestructuración y continua revisión, por lo menos en los últimos 10 años, que es cuando yo ya me hago cargo de él completamente, y ha aumentado su cobertura. Hoy en día trabaja elementos paleontológicos, etnográficos e indígenas, y dentro de estas tiene varias estrategias de cooperación nacional e internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, gracias a que trabajamos en el INAH, tenemos la oportunidad no solamente de que lleguen a nuestros laboratorios objetos, piezas, elementos prehispánicos de diferentes proyectos, sino que además nos integramos en proyectos de arqueología para apoyar el área de conservación, y en muchos casos generamos proyectos de conservación que permitan pues de alguna manera trabajar horizontalmente, ¿no? Entonces les voy a hablar de algunas iniciativas porque quizá esa es la mejor forma de comprender la forma en que nosotros trabajamos.
además de, bueno, de proporcionar toda una serie de formación, en el caso de los restauradores, en teoría y metodologías arqueológicas, y en el caso de los arqueólogos, en teorías y metodologías de conservación, pues hay ciertos proyectos que lo que nos permiten es, pues, conjuntar este trabajo interdisciplinario, ¿no? Y este es el caso de este proyecto con el cual trabajamos con el CEMCA, con el Centro de Estudios de Mesoamérica y Centroamérica, que viene de la misión francesa. Este es un proyecto que está a cargo del doctor Gregory Pereira y se da en el sitio de Huacusecha, que está en Michoacán, en el occidente de México, justo en una área de Malpaís, o sea, en una área que se cubrió por una lengua de lava. Y bueno, esta cultura huacusecha, que es una cultura previa a los tarascos, que es la cultura que conocieron los españoles hacia el 1521, esta cultura huacusecha son los predecesores del reino tarasco, que, bueno, a lo mejor ustedes se acuerdan ahí de sus clases de arqueología mesoamericana, pues eran un reino que incluso habían podido mantener su autonomía frente al imperio azteca, ¿no? En el caso de este proyecto de conservación arqueológica, pues bueno, la misión francesa desde los 80 ha tenido un proyecto muy interesante de análisis de patrón de asentamiento, porque en las crónicas de la relación de Michoacán que se hacen en el siglo XVI por Fray Jerónimo de Mendieta, dicen los tarascos que están estos antecesores que ellos llaman los huacusechas. En los 80, la misión arqueológica francesa hace todas unas actividades de recorrido de superficie y de análisis superficial que les permite efectivamente encontrar que hay un proceso de nuclearización y de cambio de patrón de asentamiento, donde se conforman una serie de sitios bastante grandes, como son que es el Malpaís Prieto. Y entonces ahí se establece un proyecto ya de excavación arqueológica mucho más específico, y justo cuando van a intervenir en el área funeraria, que es esta área donde ustedes ven la fotografía, el doctor Gregory Pereira, que había trabajado previamente en el proyecto Templo Mayor y por lo tanto había trabajado con conservadores, pues nos pide que colaboremos con él, ¿no? Es un proyecto en estas temporadas que trabajamos con él que está muy centrado en el análisis de los datos, de los contextos funerarios y sobre todo del análisis de los procesos tafonómicos. El doctor Gregory Pereira es arqueólogo, pero está formado también en antropología física, y entonces escoge este depósito para hacer este estudio de estas tradiciones funerarias huacusechas. Y bueno, la ventaja es que es un contexto bastante poco perturbado. Además, la mayoría de los, bueno, una cantidad de entierros primarios y secundarios fueron ubicados sobre una capa de ceniza, lo cual aseguró una gran conservación de los restos óseos, y otros fueron elaborados dentro de grandes urnas o pequeñas urnas, como una de estas tradiciones funerarias, ¿no? Entonces nos pide que colaboremos con él para primero hacer un estudio predictivo sobre el estado de conservación que se pueden encontrar en los materiales arqueológicos que se podrían descubrir en este tipo de contexto, y bueno, y que lo acompañemos durante los procesos de excavación y durante los procesos de primeros auxilios, y de ahí determinar los procesos de investigación. La verdad es que fue un proyecto muy interesante. Esta foto que les presento me gusta mucho porque se ven, pues, en realidad alumnos y profesionales de antropología física, de arqueología, de restauración, pues todos trabajando juntos. Esta es una fotografía básicamente de los últimos días de la excavación, donde está esta muchacha con un overol que dice móvil, donde aparece una urna funeraria de grandísimas dimensiones. Como ustedes saben, pues siempre los grandes descubrimientos aparecen cuando ya se va a acabar
casi la temporada, y entonces estamos en un proceso ahí de colaboración un poco apresurada para poder liberar el entierro superior y poder proceder a la excavación y al rescate realmente de la urna inferior, ¿no? Entonces, como parte de ese proyecto, eh, pues colaboramos en las etapas de rescate. Ahí, por ejemplo, ven cómo los alumnos se entrenan y también pues se entrenan conjuntamente con los trabajadores realmente en situaciones reales de excavación, hacer procesos de rescate de esta gran urna que es una urna de prácticamente 90 centímetros de altura por 60 centímetros de de diámetro, ¿no? Una urna funeraria. Además, en el propio contexto funerario se encontraron varios elementos de metalurgia que luego derivaron en un estudio arqueométrico de metales prehispánicos dentro de la tradición huacusecha, que aportaron, bueno, nuevos datos a la comprensión de esta tecnología, porque, bueno, además de que se descubrieron elementos de cobre, se descubrieron estos maravillosos cascabeles de plata que nos permitieron de alguna manera reformular muchas de las hipótesis sobre el desarrollo de esta tecnología en el occidente de México, ¿no? Y bueno, también, aparte de estos proyectos de investigación que hicimos conjuntamente con el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares para hacer el análisis de la tecnología y de la materialidad, tanto de los cascabeles como la urna, estuvimos trabajando con arquitectos de la maestría en restauración de bienes inmuebles para el diseño de una urna, digo, de un embalaje para la urna, que fuera al mismo tiempo un soporte para los últimos procesos de intervención, un empaque, pero que también fuera un elemento de traslado y que al mismo tiempo pudiera servir para su exhibición, ¿no? Entonces, fue gracias a esta colaboración con los alumnos del área, un alumno que venía del área de diseño, que se genera este embalaje. Y bueno, afortunadamente, el doctor Gregory Pereira, pues se animó a hacer una exhibición que se llamó La Ciudad Perdida, Raíces de los Soberanos Tarascos, en el Museo Nacional de Antropología, de tal manera que esta gran urna que fue restaurada, primero excavada, ¿no? Porque fue rescatada del sitio con todo su contenido ofrendario dentro, ¿no? Se hizo todo un empaque para que pudiera ser trasladado y pudiera ser excavado de forma muy cuidadosa en el laboratorio. Luego se hizo el proceso de restauración y al final de cuentas se hizo el proceso de la exhibición en el Museo de Antropología, de tal manera que, como ustedes ven, este es un ejercicio de colaboración interdisciplinaria que tiene diferentes productos y diferentes resultados y, por supuesto, pues diferentes momentos de enseñanza, aprendizaje para los diferentes alumnos y también para los profesionales que colaboramos con ese proyecto. Otro ejemplo interesante es un proyecto que ya se da en el contexto internacional, que se da en el sitio arqueológico de San Agustín. El sitio arqueológico de San Agustín en Colombia, que se encuentra en el sur de Colombia, pues es uno de los sitios más importantes pues de esa área del mundo, tanto por su estatuaria como por también sus tradiciones funerarias y por también el descubrimiento de ciertos materiales cerámicos, ¿no? Este sitio San Agustín además tiene una riqueza impresionante en términos de valoraciones de paisaje y de manejo del paisaje. Además, fue una cultura que tuvo una gran continuidad. Hay evidencias ya de ocupación humana en San Agustín desde el 3000 antes de Cristo, pero es durante el clásico regional que se da entre el 300 y el 800 después de Cristo que se crea esta cultura escultórica y funeraria con túmulos, ¿no? Donde además o detrás de estas esculturas se dan una serie de elementos arquitectónicos que forman pues las tumbas y luego, bueno, esta fotografía que tienen ustedes en la parte de abajo,
que es la parte más alta del sitio, que se llama Los Altos de Segovia, donde también pues hay una serie de elementos estatuarios muy importantes y evidentemente pues un manejo de dimensiones espaciales del sitio que apenas estamos comprendiendo, ¿no? Este sitio fue gracias a un acuerdo de colaboración que hubo entre el INAH y el ICANN, se propone como un sitio de trabajo, y entonces nos sumamos a la Universidad del Externado, que tienen una carrera en arqueología y una carrera en restauración, para hacer una estrategia conjunta de intervención y al mismo tiempo de enseñanza-aprendizaje. Este curso pues se dio hace 2 años, fue la verdad una aventura increíble en la cual fueron 5 alumnos de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, al cual se sumaron 19 alumnos de la Escuela del Externado de Colombia, y además de una serie de pláticas y de conferencias que tuvieron preparatorias sobre la arqueología de San Agustín, sobre los diferentes proyectos de conservación, sobre aspectos ambientales y sobre algunas investigaciones previas que se habían dado en el sitio. Se dio un curso de conservación destinado al diagnóstico de la estatuaria pues monumental que están en San Agustín. Entonces se armaron grupos de trabajo junto con profesores mexicanos y profesores colombianos, y llevamos a estos 20 alumnos a San Agustín para que se entrenaran en pues cuestiones de registro fotográfico, registro de alteraciones, comprensión de técnica de manufactura, e incluso, bueno, en toma de muestras, con la finalidad de también hacer un estudio sobre la tecnología de estas esculturas. Y bueno, una cosa que fue muy interesante es que esta observación de la materialidad y de la escultórica en San Agustín nos permitió tener un acercamiento más profundo a dimensiones tecnológicas y de la materialidad, e incluso a encontrar restos de la policromía de estas esculturas, a pesar que muchas de ellas han estado pues expuestas a la superficie, al medio ambiente, ¿no? Un elemento importante es que además se hicieron algunas prácticas de evaluación del contexto de manejo que pudieran ayudar a sumar y a nutrir el plan de manejo del sitio, ¿no? Posteriormente a esta experiencia, ya solamente con las 5 alumnas de la Escuela Nacional de Restauración, que también fueron una suerte de mediadoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque claro, ellas venían de un curso muchísimo más adelantado que sus contrapartes colombianos. Nos fuimos a este Parque Arqueológico Nacional de Tierra Adentro, que bueno, es un sitio también funerario, ¿no? Que está conformado por una serie de hipogeos que fueron verdaderamente excavados en la parte, en la roca madre, ¿no? Para crear estos extraordinarios espacios, ¿no? Pintados, ¿no? Donde pues se depositaban a sus personas que tenían obviamente un determinado estatus. Cada uno de los hipogeos tiene una pintura específica, ¿no? Y bueno, muchos de ellos están caracterizados por estos pilares que tienen figuras antropomorfas, ¿no? Y entonces ahí, debido a que se trata de un elemento mucho más complejo, lo que decidimos hacer fue un ejercicio de intercambio metodológico. Entonces nos sumamos tanto la contraparte de expertos mexicanos, las alumnas de época avanzada, y bueno, varios expertos profesionales ya de la pintura mural y de la conservación de sitios de Colombia, para analizar las problemáticas de restauración de estos sitios, de estos hipogeos, tomando uno como ejemplo, que fue el hipogeo 12, y bueno, se hizo una suerte de un intercambio de metodología, una serie de actividades de registro, un proyecto destinado a la investigación de la materialidad y de la técnica de manufactura,
y luego pues toda una metodología que tuvo que ver con el registro de los daños, y en fechas ya posteriores hemos empezado con la investigación de los materiales de intervención, de tal manera, y también de nuevas técnicas de registro, ya con técnicas 3D, de manera que pues este proyecto ya se ha conformado como un proyecto de larga duración y de colaboración entre restauradores, arqueólogos y tanto colombianos como mexicanos, además de equipos científicos de diferentes países, ¿no? Entonces, es también un interesante como esquema de trabajo, ¿no? Que ahí, pues más bien fue una transferencia, ¿no? Entre profesionales, ¿no? Un nivel de capacitación, digamos, más bien a nivel profesional, ¿no? Y bueno, y también les quiero platicar otro ejemplo muy interesante, que es el de los asentamientos cacicales del Diquís con esferas de piedra en Costa Rica. Los estoy llevando en un poco en un tour, ¿no? De un tipo de arqueología que además ahorita me estoy dando cuenta que en realidad no son las formas arqueológicas propias de Mesoamérica, ¿no? En realidad es una cosa de la cual yo estoy muy agradecida, ¿no? Porque yo trabajé durante muchos años en el área maya y en el centro de la Ciudad de México, en sitios monumentales, pero de pronto ir a sitios con otro tipo de escalas y con otro tipo de pues dimensiones culturales le permiten tener a uno pues una apreciación mucho más grande de la diversidad cultural del mundo precolombino, pero también de las problemáticas de alteración, ¿no? Entonces, este es un proyecto que se deriva a partir de una colaboración diplomática, ¿no? O sea, un acuerdo de colaboración que se hace a partir de las agencias de la Secretaría de Relaciones Exteriores en México y Amexit, que es la agencia que se dedica a generar estos proyectos de cooperación internacional para el desarrollo de cualquier tipo humano, cultural. Y bueno, a partir de eso, pues establece un proyecto de conservación sobre estos sitios que en el momento que empieza el proyecto están en rumbo a ser nominados a la lista de Patrimonio Mundial, ¿no? Los dos sitios anteriores, Tierra Adentro como San Agustín, ya son sitios que están dentro de la lista de Patrimonio Mundial, pero este sitio estaba empezando, ¿no? Simplemente para que se ubiquen, pues la mayoría de esta cultura cacical del Diquís se encuentra en esa península, casi en el borde de la frontera de Costa Rica con Panamá, donde está ese círculo, ¿no? Eh, Son una serie de sitios que no tienen elementos arquitectónicos muy dominantes, o sea, tienen algunas plataformas donde se asentaban lo que ellos le llaman ranchos, que son estructuras de material perecedero redondeados, donde se constituía el núcleo familiar del cacique, y bueno, y seguramente pues también una masa campesina y cazadora en los alrededores del sitio, pero el elemento, digamos, único o interesante son estos elementos de piedra, ¿no? Estas esferas casi perfectas que son elementos, pues, que se han asociado al estatus, que se han asociado a la identidad, que se han asociado al estatus, ¿no? Y que se encuentran en todos tamaños, desde la que está ahí a la mitad en el techo, que es la que se le llama la madre de las esferas, que es la esfera del silencio, que mide más o menos 2.64 metros de diámetro. Estamos hablando de un elemento realmente muy grande. Elementos más pequeños que pueden tener 1 metro de diámetro, hasta esferitas que pueden tener unos 20, 30 centímetros de diámetro, que se ubican en contextos funerarios, ¿no? En algunas ocasiones encontramos a las esferas solas, junto con ciertos elementos arquitectónicos, como puede ser este elemento que es pues un paso, ¿no? Un empedrado, un área que no es tanto un camino, sino es un área pues de tránsito y de realización de ceremonias seguramente cívico-ceremoniales, ¿no? O como es en el caso de otro sitio que se llama Finca 6, estos elementos que se ven así como pequeñas jorobitas en el piso, son 5 esferas que están alineadas en grupos, una de 3 y otra de 2, en dirección este-oeste, y que
se especula que pueden seguramente tener alguna relación de orden arqueoastronómico, ¿no? Bueno, estos sitios con esferas cacicales del Diquis básicamente se desarrollan entre el 300 y el 800 DC, que es el periodo en que hay la transformación hacia la sociedad cacical, y muchas de ellas durante el periodo de complejización de estas sociedades cacicales, que en algunos casos llegan a formar señoríos que permanecen incluso después de la llegada de los españoles, y algunos caciques que todavía pertenecen en el siglo XIX, todavía hay fotografías de algunos de estos caciques indígenas, y que combinan esta arquitectura monumental y esta escultura especializada, como les decía, en el sitio de Finca 6, Grijalba 2, Batambal y El Silencio, que fueron los que fueron seleccionados para la lista del Patrimonio Mundial, ¿no? La historia de la península del Dique es además muy interesante, porque hay sociedades indígenas que, aunque no hemos encontrado todavía evidencias de relación directa con los sitios de las esferas, sí hay información de que estaban ahí desde la época, desde el siglo XVI, la población indígena de los borucas o de los buruncas. Pues tenemos noticias en varios documentos y crónicas de que están ahí, de que durante la época de la colonización española se les concentra en iglesias, ¿no? Y bueno, el mayor momento de transformación de esta área del país tiene que ver con la intervención de la United Fruit Company, a lo que se le llama la época bananera, que transforma este territorio, y al estar transformándolo se encuentra con estos sitios, y entonces esto genera, por un lado, la aproximación arqueológica a los sitios y a las esferas, por la que fuera de hecho la hija de uno de los administradores de estas fincas banadera, Doris Stone, que invita a investigadores norteamericanos a que hablen y que escriban sobre estos sitios arqueológicos. También es un momento donde se desplazan muchas de estas esferas, tanto al centro de Costa Rica como a otros lugares, y en ese momento la esfera adquiere unas características como de símbolo nacional, comienzan a aparecer en los billetes, pero siempre como elementos aislados a los sitios. Al mismo tiempo, pues será Doris Stone quien también realice una primera aproximación pues en la cuestión de la época a las poblaciones borucas de Costa Rica, y bueno, obviamente en los últimos años los pueblos borucas han tenido un proceso de resignificación de su identidad respecto a los sitios, al igual que las comunidades locales y algunos artistas notorios, y hasta Indiana Jones, ¿no? Entonces, la historia de las esferas es muy interesante. El proyecto comienza con un acuerdo de cooperación binacional, y ahora les voy a hablar prácticamente de lo que sucede en el 2018 y en el 2019, que tiene que ver con la intervención en el silencio. Una cosa que es muy importante es que en este proceso tuvimos la oportunidad de incidir en el proceso de planificación, y ese proceso de planificación se hizo desde un punto de vista estratégico con un documento orientativo de la UNESCO que se llama, bueno, tiene un nombre muy largo, pero bueno, se conoce como el documento de la 5C, que establece que los proyectos de los planes de manejo en los sitios de patrimonio mundial tienen que cumplir con cinco rutas: credibilidad, conservación, capacitación, comunidad y comunicación. Este es el sitio del silencio, ya les platiqué un poco de la esfera. Es importante que sepan que en realidad eso es el sitio, aunque ese es el sitio que se encuentra en el Pediamonte. La esfera fue encontrada en los 90s por una investigadora que se llama Ifigenia Quintanilla, ¿no? Y a partir de eso ha habido varias investigaciones, y bueno, ha habido también excavaciones arqueológicas, ¿no? Pero bueno, durante nuestro trabajo se tuvo enfoque en tanto en la esfera como en el empedrado, y bueno, se trabajó desde el punto de vista de credibilidad, con una metodología de trabajo que va desde el documento, la valoración, el diagnóstico, la investigación, la propuesta, la toma de decisiones, la ejecución y el monitoreo. Esto a partir de una serie de documentos internacionales que guían, y también obviamente pues de una serie de experiencias que nos van informando, ¿no? También se conformaron
pues grupos de investigación nacionales e internacionales y muy importantes, establecieron una serie de criterios de intervención que iban a regir a las intervenciones previamente a que se fueran a realizar, ¿no? Que son pues criterios de conservación aceptados internacionalmente, ¿no? Aquí está uno de nuestros investigadores, ¿no? Estos lugares de verdad se encuentran en la mitad de la nada, entonces significó pues una adaptación y un uso de, pues, de tecnologías móviles para poder hacer tomas microscópicas, un muy riguroso sistema de toma de muestras, ¿no? Que nos permitió pues hacer todo un estudio sobre la materialidad y sobre los procesos de alteración que estaban sucediendo en esta esfera, con lo cual pues fue posible comprender las alteraciones que estábamos encontrando a nivel macroscópico y relacionarlos con fenómenos microscópicos y físico-químicos, ¿no? Entonces aquí fue muy importante la colaboración tanto de geólogos como de investigadores que ya llevan una amplia trayectoria en el estudio de los bienes culturales desde el punto de vista de la cuestión científica, ¿no? Y bueno, estas son fotografías que, bueno, que en términos generales lo que les puedo decir es que la esfera tiene una enfermedad intrínseca, tiene un cáncer propio, ¿no? Debido a su conformación tiene estos núcleos arcillosos rodeados de estos cristales de sílice, lo que provoca que por cuestiones de humedad haya procesos de delaminación y de exfoliación, por lo cual pues no tiene ningún sentido hacer procesos de consolidación, sino simplemente pues más bien trabajar con otro tipo de soluciones que tienen que ver con el desarrollo de resanes y de ribetes, ¿no? Una cosa que fue muy importante fue también hacer el análisis de los materiales de intervención bajo técnicas científicas para comprobar que nuestros procesos de selección de materiales eran los adecuados. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un estudio que se hace por una técnica que se llama difracción de rayos X y simplemente lo que nos permite comprobar es que cuando nosotros hacemos el proceso de lavado, ¿no? Estas arcillas, ¿no? Que son materiales que arruinarían la estabilidad de nuestros resanes, por los procesos de lavado, pues lo que logramos es reducirlas, ¿no? Es reducir la cantidad de arcilla, lo cual asegura de que nuestros resanes que están hechos con cal arena, pues se puedan realizar de forma segura, ¿no? En el caso de la esfera, pues se hizo todo un proceso de documentación, de monitoreo, y bueno, la intervención directa que se hizo en el año 2019, les muestro aquí algunas fotografías de trabajo de limpieza, ¿no? Con los colaboradores, se hizo un proceso de entrenamiento de un técnico en restauración y de un arqueólogo, porque bueno, lo que es muy importante en estos procesos de restauración es también fortalecer las capacidades locales, o sea, no generar una cooperación que sea vertical, sino una cooperación horizontal y solidaria que permita formar capacidades locales. Entonces llevamos 3 años entrenando a conservadores, a técnicos restauradores para la atención, para la preparación de los materiales, la unión de fragmentos, que en este caso fue muy emocionante porque el Museo de Costa Rica durante muchos años estuvo recolectando fragmentos que se habían encontrado en las excavaciones y en el momento de la intervención fue posible encontrarles lugar de tal manera que el proceso de conservación permitió la recuperación pues, de parte de la esfericidad de este elemento escultórico y bueno, la elaboración de resanes y de reintegraciones por los diferentes especialistas, ¿no? Y por supuesto, pues todo el registro fotográfico y la discusión, ¿no? Intervenciones realizadas en esta temporada de campo. En las láminas transparentes estamos plasmando la ubicación exacta o más próxima a todos los ribetes y fragmentos reintegrados hechos en la esfera. Estamos comparando parte de la lámina cenital con la este para poder corroborar la ubicación de estas intervenciones. Se hicieron con 2 fines principalmente. Uno es sanar las partes delaminadas para evitar que se desprendan, darle fortaleza, y el otro es evitar filtraciones de humedad y también de vida de insectos y otros elementos que puedan penetrar para separar las capas. Entonces, bueno, pues estos elementos, esos son los 2 técnicos
conservación, que yo estoy realmente muy orgullosa de su trabajo y de que, bueno, ellos entiendan perfectamente el trabajo, por qué se está realizando, y bueno, confío que, bueno, que habrá un momento donde yo realmente ya solamente los tenga que visitar y ellos puedan dedicarse a la intervención del patrimonio arqueológico de su país. También se hizo conjuntamente con los arqueólogos un proceso de trabajo en el empedrado, de reenterramiento sobre este elemento, y bueno, todo un trabajo que tiene que ver con estas piedritas que se puso abajo, tiene que ver con el control de la humedad, y pues ahora estamos trabajando en esa techumbre que se puso hace algunos años y que ahora pues nos hemos dado cuenta que genera una separación entre el empedrado y la esfera, con lo cual pues quisiéramos mejorar este sentido de integridad en el sitio, ¿no? Entonces, esta es la fotografía final. Como ven, pusimos también una cédula. Aunque el sitio no es muy visitado, sí es importante que la gente comprenda. Y bueno, además de eso, se hicieron toda una serie de actividades de conservación preventiva. Aquí quisiera sí simplemente detenerme unos 5 minutitos en platicarles el tema de la comunidad, ¿no? El tema de la comunidad es un tema que hemos estado trabajando muchísimo en este proyecto, no solamente con la comunidad de Palmar Norte y de Palmar Sur, sino también con la comunidad indígena, para hacer asociaciones con los artesanos, con la población, con las autoridades indígenas y con el Museo Comunitario, que también tienen una esfera que íbamos a intervenir justo el año de pasado, pero desafortunadamente nos agarró la pandemia y no fue posible realizar esa intervención en esa esfera donde, bueno, esta mujer que ustedes ven ahí parada en esta esfera soy yo. Entonces, esa es la esfera que íbamos a intervenir. Esperamos que lo podamos hacer este año, ¿no? Y bueno, hemos realizado todo un proceso de documentación y de diálogo con las escuelas, con las diferentes personas de la comunidad boruca. Hemos desarrollado maletas didácticas y hemos observado cómo también a partir de nuestras intervenciones comienza a haber pues toda una serie como de representaciones de las esferas, algunas bastante curiosas como las de esta casa y otras pues dentro de la comunidad indígena bueno, que hemos estado documentando como parte de este trabajo antropológico y de comprensión de los valores y de transformaciones valorativas que se dan en el proceso de intervención, ¿no? Varias visitas de las comunidades y, por supuesto, donde hemos realizado talleres con varias autoridades, con artistas y con los cuales hemos forjado relaciones de cooperación y de amistad, ¿no? Y bueno, por supuesto, lo que les decía, las actividades de capacitación de Javier y de Alonso, que nos han permitido, y también del personal de arqueología y de los trabajadores, ¿no? Que no nos debemos olvidar de ellos, porque además muchos de estos trabajadores, pues son parte de las comunidades locales, algunos son de las comunidades indígenas, entonces eso es una oportunidad que tienen de trabajar con nosotros y que nosotros sepamos comunicar a ellos las razones por las que hacemos nuestro trabajo para que ellos también nos ayuden a comunicarlos, el desarrollo de juegos que hemos hecho para comunidades de alumnos, ¿no? De identificación de alteraciones. ¿Cómo se llama? Mi nombre es Maynor Delgado Morote. Y bueno, en el Museo Nacional de Costa Rica además tienen un extraordinario departamento de comunicación, lo que ha permitido que, bueno, que los procesos de conservación sean transmitidos tanto en la televisión nacional como en la televisión internacional, en redes sociales, con lo cual, pues no solamente, pues lo que hacemos es realmente compartir, ¿no? Los valores arqueológicos e información fidedigna, porque como ustedes se pueden imaginar, como en todo sitio arqueológico siempre hay mucha información sobre que si los marcianos o que si el Atlantis y que no sé qué. Entonces estos medios públicos nos permiten dar información arqueológica rigurosa, hablar sobre los valores del sitio y al mismo tiempo pues compartir la importancia de que se conserven y que no hayan pues acciones que puedan ser vandálicas o que puedan perjudicarlos, ¿no? Y bueno, eso es la información que les quería compartir hoy, ¿no? Una serie de proyectos que permiten
ver a la conservación arqueológica en acción desde diferentes perspectivas, desde diferentes derroteros, a partir de la formación, que para mí es un tema fundamental, pero que también pues, participan en la creación de comunidades de conservación y de arqueología más allá de las fronteras. Simplemente quisiera yo agradecer a todas las instituciones que han colaborado para este trabajo y bueno, y agradecerles a ustedes su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Medina. Ahora procedemos a la sección de preguntas. Y la primera pregunta que le hacen es si en su experiencia en conservación en el sitio de Copán, su experiencia se dio en inmuebles u objetos. Bueno, cuando yo trabajé en Copán hace ya algún tiempo, el tema fueron los estucos, los relieves de estuco, ¿no? Y es una iniciativa que en este momento pues estamos retomando, ¿no? Pero también estamos queriendo incluir otros tipos de materiales que también nos parece que necesitan atención, ¿no? Pero también tuve la oportunidad de colaborar hace unos años que hubo un proyecto integral donde se vieron cuestiones de manejo, donde hubieron intervenciones también en los edificios, que fue un proyecto que estaba a cargo en ese momento del Instituto de Antropología e Historia, del IA, junto con la Asociación Copán. Y bueno, lo que les quiero decir es que, o sea, yo como arqueóloga trabajo tanto en objetos, tanto en elementos decorativos asociados, y también trabajo a nivel de monumentos, pero en los monumentos sí prefiero acompañarme también con arquitectos y con ingenieros. O sea, uno lo peor que puede hacer en el trabajo de conservación y en el trabajo de la arqueología es asumirse como un sabelotodo. Ajá. O sea, hoy en día el trabajo interdisciplinario es fundamental. Ajá. Entonces, pues en el caso de Copán sí tuve pues la oportunidad de colaborar en diferentes aspectos, ¿no? Y pues bueno, la verdad es que Copán es un sitio que está en mi corazón y pues espero que pueda yo seguir colaborando para su conservación y para su comprensión, ¿no? La siguiente pregunta es, a su criterio, ¿cómo es el estado de conservación de las estelas y específicamente de los mascarones de estuco en Copán? Pues es muy variable, ¿no? O sea, es muy variable. Yo lo que creo fundamentalmente es que antes de dar una opinión, ¿no? O sea, uno tiene que proceder como de metodologías muy establecidas. Entonces, en el caso de la estatuaria, yo creo que lo que es fundamental el día de hoy es empezar a hacer un diagnóstico muy preciso de cada uno de los elementos para entender cuáles son los factores pues de alteración que tienen cada uno de ellos. No es lo mismo el estado de alteración que tiene uno del otro, que si tiene una techumbre que se está ubicado en un determinado lugar o otro. Además, bueno, pues no solamente se encuentran estelas dentro del sitio, sino también fuera, ¿no? En el caso de los mascarones de estuco, pues también hay procesos diferenciados de conservación porque se encuentran en condiciones diferenciadas y porque hay técnicas de manufactura diferenciadas, ¿no? Entonces creo que no se puede hacer una generalización y bueno, prácticamente sería una ponencia nueva, pues hablar sobre los procesos de alteración de Copán, ¿no? Ok. Siguiente pregunta es si existe una relación entre Churubusco y otros sitios en Honduras. Entre Churubusco y otros sitios en Honduras, ¿en qué sentido? Solo explican si existe algún tipo de relación entre Churubusco y Honduras. Pues hay muchas relaciones porque la relación diplomática en términos de cultura entre el INA y el IA es muy larga. Ajá. Entonces, realmente desde el propio Churubusco y desde el propio INA ha habido muchísimas iniciativas de cooperación en diferentes ámbitos. En el ámbito, por ejemplo, del tráfico ilícito, en el ámbito de la conservación preventiva, en el ámbito del embalaje. O sea, Honduras ha sido un país que ha tenido muchas relaciones con México, ¿no? A nivel de conservación y a nivel de investigación. Y bueno, yo espero que ahora con la universidad pues podamos establecer también otra forma de cooperación, ¿no? Porque bueno, las relaciones entre las universidades siempre son muy provechosas, ¿no?
y siempre pues permiten además crear una capacitación con los estudiantes, ¿no? Que es de largo alcance, y pues la sostenibilidad en la conservación es un factor muy importante, ¿no? Claro. Y ya la última pregunta es si todo sitio abierto al público debe diseñar un plan de conservación. Yo pienso que sí. Ajá. Yo pienso que sí. O sea, yo pienso que, o sea, todos los sitios arqueológicos tienen que tener en realidad estrategias de conservación y de manejo, ¿no? Independientemente de en qué condiciones estén. Ajá. O sea, incluso los sitios que no están siendo sometidos a excavación, ajá, es adecuado que tengan un sistema de monitoreo, es adecuado que tengan un sistema de protección, ¿no? O sea, las leyes están ahí y las leyes son adecuadas. Yo conozco la legislación arqueológica de Honduras, no digo que soy un especialista en ella, pero es una legislación, además en cierta medida muy parecida a la mexicana, en el sentido de que el Estado tiene un papel muy importante en la gestión, en la protección del patrimonio arqueológico, ¿no? Lo cual, pues desde mi punto de vista es lo correcto. Pero bueno, son responsabilidades de Estado muy grandes, ¿no? Yo considero que sí debería de ser así. En el caso de los sitios abiertos al público o de los sitios que van a ser abiertos al público, es todavía más importante. ¿Por qué? Porque la visita al público significa una nueva vida para los sitios. Significa que hay factores o sea, factores derivados de la visita, ¿no? Que no quiero decir que sean negativos, o sea, yo me acuerdo que cuando yo me formé hace pues ya más de 25 años, ¿no? Había una relación como un poco divorciada, ¿no? Entre los arqueólogos, los restauradores y los visitantes, ¿no? Y bueno, yo creo que esa relación se ha modificado porque parte del trabajo que hacemos los arqueólogos y los conservadores también es comunicar los valores del sitio. Ajá. Y parte de esa comunicación de los valores del sitio, pues se da a partir de la visita. El asunto es que la visita, para que no cause alteraciones, tiene que estar planificada. Ajá. Tiene que tener una planificación determinada. Y también la verdad es que los arqueólogos y los conservadores a lo mejor llegamos a un sitio y pensamos que es obvio lo que se ve ahí, que es obvio los datos que aparecen ahí, que es obvio lo que el sitio te dice. Pero yo les aseguro que si ustedes van con una persona que no sabe nada de arqueología, yo tengo una amiga de la infancia que es maquillista y es una de mis mejores amigas, y cuando vamos a sitios arqueológicos, la verdad es que para mí es una cosa muy iluminadora, porque entonces ella me informa de las cosas que no son comprensibles. Ajá. Y una parte muy importante del trabajo que tenemos como arqueólogos o como conservadores es hacer entendible la arqueología. Si nosotros no hacemos entendible la importancia de la arqueología, o la forma en que hacemos nuestras inferencias, o la forma en que ese patrimonio es valioso para la investigación o es valioso para las generaciones futuras, no podemos esperar que la gente lo comprenda de sí. Ajá. Es como si a mí me abren un cuerpo en un quirófano y me dicen, pues ayúdanos a conservar el corazón. Yo no tengo por qué saber esa información, yo no fui formada como cirujano. Entonces es muy importante que los conservadores y los arqueólogos colaboremos en las estrategias de visita para poder generar visitas que sean sensibles, que sean entretenidas, que sean valiosas, que sean seguras, que sean útiles, que nos ayuden para la conservación de los sitios y que hagamos una interpretación de los sitios, porque además muchas veces esa interpretación puede ser de alguna manera tomada por gente que no necesariamente sabe de arqueología, y ahí es donde salen las historias de los marcianos y de los Atlantis, pero es porque nosotros no hemos logrado, ¿no?, generar sistemas de comunicación amables, ¿no? Tenemos que ser buenos comunicadores, y la arqueología no es fácil de comunicar, es muy entretenida. Todo el mundo quiere saber de arqueología. Yo les aseguro que cuando ustedes dicen que estudian arqueología o estudian conservación, todo el mundo le pregunta.
Pero en cuanto les comienzan a platicar de la retícula, pues seguramente la otra persona no lo encuentra tan divertido, ¿no? O cuando les hablan del análisis cerámico o del análisis lítico, ¿no? Que son tareas realmente pues no muy glamorosas, ¿no? Pero creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo, los arqueólogos y los conservadores, en poder comunicar. Sé que uno de sus ponentes que van a tener en este ciclo va a ser Alan Maca, que es alguien que yo conocí en Copán y que ahora se dedica a la comunicación masiva en la tele. No sé si eso va a venir a hablar, ojalá que sí, porque además de que es un gran amigo, yo la verdad es que sí veo su programa de televisión, porque me parece formidable ver un arqueólogo con una preparación como la suya, traduciendo la información a nivel popular, ¿no? Creo que es un gran ejemplo y creo que todos los sitios tenemos que trabajar para que haya un nivel de interpretación, ¿no? Y hay arqueólogos que ya se están dedicando, como dentro de la área museográfica, a hablar de la interpretación temática o de la interpretación participativa dentro de los sitios arqueológicos, y creo que es algo a lo cual, pues, el que tenga ganas y el que tenga las habilidades, pues creo que va a ser muy necesario en nuestro trabajo. Otra pregunta y ¿es importante para un conservador conocer y entender las fuentes de materias primas con las que se elaboran los materiales arqueológicos? Sí, por supuesto. O sea, imagínense que el proceso de conservación es un proceso como la de un médico, o sea, como que se puede hacer una analogía, ¿no? Entonces uno llega con un médico y dice, ¿no? Pues tengo un dolor de cabeza, ajá. Y pues ese dolor de cabeza, pues puede ser que se deba a que uno no esté hidratado, a que uno el día anterior se fue a echar unas cervezas o que uno tenga un tumor en la cabeza, ¿no? Lo que tú estás viendo es un efecto, ajá. Lo que hace el médico es preguntarte, ¿no? Primero te pregunta sobre tus papás, ¿no? De alguna manera quieres saber cómo cuál es la genética, ¿no? Luego te preguntas sobre cómo naciste y cuáles son las enfermedades o las afecciones que tuviste en tu infancia, ¿no? En tu niñez, cuáles son las últimas afecciones que está teniendo, luego te revisa, ¿no? Y trata de unir todos estos datos, te manda a hacer unos análisis y luego trata de unir estos datos para saber si te da una aspirina, si te manda a tu casa que te tomes un caldo de pollo o tacos o lo que ustedes se coman para curarse, no sé cómo se diga la cruda en Honduras, el guayabo, ¿no? O si realmente te va a mandar al quirófano, ¿no? Entonces, imagínense que la información tecnológica y la materialidad, ¿no? Para los restauradores es conocer esos antecedentes genéticos, es conocer la anatomía del enfermo. Entonces, en ese sentido, la arqueometría, ¿no? Y la ciencia en conservación están muy ligadas. De hecho, les podría decir que en realidad, digo, yo hago mucho trabajo arqueométrico y hago mucho trabajo arqueométrico porque me formé como conservadora y los conservadores observamos muchísimo a los objetos. Ajá. Una cosa que es muy interesante, además de la tecnología para el restaurador, no solamente es que te informa de ese pasado, sino que también pueden haber huellas tecnológicas que se puedan confundir con huellas de alteración. Entonces, eso es muy importante como poder disgregar unas de otras, ¿no? Entonces, el trabajo de tecnología y el trabajo de materialidad es uno de esas páginas comunes entre los arqueólogos y los restauradores. Y sin duda es una de las áreas de colaboración más importantes que hay, ¿no? Y que tiene mayor potencia, ¿no? Sobre todo cuando se trabaja obviamente con científicos, ese trinomio, ¿no? Arqueólogo, restaurador y científicos, ¿no? Permiten elaborar preguntas muy interesantes sobre tecnología. Ahora está siendo también muy importante hablar con gente que maneje territorio, ¿no? Con gente que maneje escalas de territorio para poder identificar posibles fuentes de abastecimiento y ver pues a la cultura material y a la arqueología en esa dimensión grande territorial donde la comprensión de los procesos humanos es muy compleja, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que la tecnología a mí me fascina, ¿no? Es una de las áreas que más me entretiene, que le entretiene mucho más a muchos restauradores y a muchos arqueólogos, y creo que se pueden hacer trabajos conjuntos muy interesantes. Ok, muchísimas gracias, doctora Medina.
Con esto concluimos la sección de preguntas y concluimos esta conferencia. El Departamento de Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales le agradece muchísimo por su presencia y por darnos a conocer su investigación. Y también agradecemos a todos los participantes por su atención y asistencia. Y asimismo, es la oportunidad de invitarles a la siguiente conferencia titulada Arqueología, una filosofía del presente, que será impartida por el doctor Alan Maca el día jueves 26 de noviembre en punto de las 4 de la tarde a través de este mismo link de Zoom y también siendo retransmitido por las páginas oficiales de Facebook del Departamento de Antropología de la UNAD, la Facultad de Ciencias Sociales y el Centro de Arte y Cultura. Y con esto terminamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.